Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Domínguez. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hacer una reflexión referente a una historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Esta historia lleva por nombre así: 10 leprosos son limpiados. Ahí en casita, si nos pueden acompañar buscando su Biblia para estar en sintonía con la palabra de Dios. Comenzamos en estos momentos. Lucas capítulo 17, verso del 11 al 19. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y Jesús dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué momento tan maravilloso. En esta historia nos da a entender 3 cosas importantes que tomar en cuenta. La primera parte, la necesidad que tiene la persona que está con alguna dolencia. Estas 10 personas tenían una enfermedad muy horrible, aparte que al final era mortal, ¿sí? Durante ese proceso, lo que hacía esa bacteria que provocaba la lepra, producía un estado de descomposición en la piel y afectación en los nervios periféricos. Eso hacía que parte de la cara, de los brazos, de las manos, de los pies, la piel estuviera en un estado de descomposición que desfiguraba a esa persona, tomando un aspecto nada agradable. Para ellos era muy incómodo esa situación, ya que provocaba dolor, ardor, bueno, un sinfín de cosas que era muy incómodo. Lo más feo de todo esto es que esa enfermedad los marginaba de cualquier convivencia social. Ellos estaban excluidos de la sociedad, no tenían derecho a acercarse a ninguna comunidad, ya que estaban ellos, digamos, tenían esa prohibición. Aparte de esa prohibición, muchos de ellos tenían en cierta parte de sus vestiduras una especie como de campanita que hacía que cuando ellos caminaban, esa campanita sonaba y eso alertaba a las otras personas para que no se acercasen a ellos. ¿Sí? Si sonaba la campanita, una persona normal sabía que estaba cerca un leproso y lo que hacía uno era alejarse inmediatamente porque esa enfermedad era sumamente contagiosa. Aquí podemos ver en primer lugar que esa lepra simboliza actualmente a lo que nosotros llamamos ahorita pecado. El pecado sabemos bien que es una acción que va en contra de la voluntad de Dios. Y sabemos bien que el pecado también es contagioso. Y estas personas, volviendo a la historia, dice que no se podían acercar.
estaban de lejos y gritaron pidiendo ayuda a Jesús. Ellos suplicaron diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros, por favor ayúdanos. Y dice la historia, en el versículo 13, dice que ellos estaban implorando, suplicando esa ayuda, porque se sentían ya sin ninguna esperanza. En el versículo 14 dice que cuando Él los vio, cuando Jesús te mira, Él te mira con compasión. Y esa compasión es la que Jesús tuvo con esas personas. Menciona la palabra de Dios que Jesús dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Quizá para muchos hubiéramos, hubiéramos pensado o estuviéramos esperanzados que lo más fácil fuera que mejor Jesús hubiera dicho a ellos: ¿saben qué? Son sanados. Dios los va a sanar. Pero no. Aquí Jesús dio una orden. Y la primera orden que dijo es: id, mostraos a los sacerdotes. Jesús sabía lo que iba a pasar. Entonces estas personas, en vez de renegar, escucharon la voz de aquel que tenía el poder. Y con esa voz ellos obedecieron. ¿Qué hicieron? Dice la palabra de Dios, dice que mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Ellos fueron sanados. La gloria sea a Dios. Dios nos da grandes cosas siempre y cuando obedezcamos a su palabra. Que no reneguemos, que no preguntemos, que no pongamos peros a lo que cuando Dios te dice algo que tú hagas, no pongas peros, tú obedece. Únicamente obedece la voz de Dios. Escucha la voz de Jesús y Él estará contigo en cualquier momento y Él te ayudará en cualquier circunstancia, porque esa es la promesa que tenemos para con Él, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Volviendo a la palabra de Dios, menciona así, dice que ellos fueron limpiados de esa lepra. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando uno recibe un milagro de Dios, lo más maravilloso es glorificar su nombre, ponerse alegre. ¿Por qué? Porque ellos habían sido atormentados varios años. Ellos se sentían felices, gozosos, glorificando al Padre Celestial, porque ellos habían recibido su milagro, su sanidad. Hasta aquí encontramos la primera parte valiosa que aprender: implorar ayuda y al mismo tiempo tener fe. El segundo punto principal, el agradecimiento. Esta persona mostró agradecimiento, pero hubo un detalle muy importante en donde tomar en cuenta, y eso lo encontramos en el versículo 16. Dice que esta personita se postró rostro en tierra, se arrodilló, dándole gracias a Jesús, pero esta persona era samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos en aquel entonces? Era un grupo de personas que ya desde hace muchos años antes, ellos ya tenían cierta relación con el pueblo judío. Prácticamente ellos tenían costumbres judías, pero hace muchos años atrás, esa población, en una parte de la historia, de donde se ubica la parte de la deportación de los asirios, de los judíos por parte de los asirios, ellos
los de Siria, el rey de Siria, mandó a esa población a personas de otras nacionalidades que vivieran en Samaria. Y ahí hubo una unión entre esos reinos extranjeros con los judíos. Y de esa mezcolancia, más allá que fue física, hubo una mezcla de costumbres paganas con las costumbres judías. Por eso los judíos detestaban a los samaritanos, porque desde hace muchos años atrás eran vistos en ese momento como una sociedad peor que a lo que ellos llamaban gentiles. Eran una sociedad que no valía nada para los judíos en aquel entonces cuando estaba Jesús. Eran excluidos. Cuando algún judío pasaba cerca de un samaritano, lo que hacía el judío mejor se hacía a un lado, buscaba la forma de cómo esquivarlo para no toparse con un samaritano. Entonces, volviendo al tema de la historia, esa persona, la única persona que agradeció a Jesús, era un samaritano. ¿Qué quiere decir esto? En la actualidad, nosotros podemos ser ese samaritano, esa persona necesitada, que no teníamos esa relación con Cristo Jesús, pero que ahora esa persona, bajo esa fe, fue adoptada como un hijo de Dios. Jesús adoptó a esa persona debido a la fe que tenía y sobre todo al agradecimiento que tenía para con Jesús. Jesús sabía el corazón de esa persona, el agradecimiento. Amén. Entonces, repitamos el primer punto para repasar. La necesidad de la persona de implorar por ayuda. Segundo, agradecimiento. Tenemos que dar gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos, desde que amanecemos, desde que vamos al trabajo, vamos a la escuela, todo, la gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios por cada paso, porque Él nos va cuidando. Amén. El tercer punto, nos vamos a enfocar en el versículo 18 y 19. Dice así: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Es lo que dijo Jesús. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí el tercer punto principal es que Jesús, más allá de haberlo sanado, salva el alma de esa persona. La salvación. Ese es el punto más importante. Más que sanarte de alguna dolencia, lo más importante es que tengas esa salvación, que tu nombre esté en el libro de la vida. Y eso, ¿cómo podemos estar en el libro de la vida? Aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Esta es la enseñanza. Quiero repetir brevemente para que nos quede bien claro lo que nos quiere decir esta historia. El primer punto es implorar el nombre de Dios con fe. El segundo, agradecimiento. Y el tercero es tener la garantía de ser salvos cuando aceptamos a Jesús y cuando creemos en Él. Nos llevemos con esta reflexión a la mente, que Dios es misericordioso. No importa si no eres cristiano, si tú crees en otra cosa, para Jesús no hay excepción. Pero eso sí, quiero que sepas que para ser un verdadero hijo de Dios, tienes que aceptar a Jesucristo. Si no aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, no vas a ser un hijo de Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, amigos y amigas,
Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.